Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas noches. Hola, Andrés. Hola, José Parra. ¿Cómo están ustedes? Hola, María Columba. ¿Cómo anda todo? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ya que estoy aquí, pues se me cerraron unos archivos para poder entrar en Zoom, porque la memoria RAM que tengo en mi computadora, en mi laptop, no da abasto. Definitivamente tengo que adquirir otra para poder. Vamos a seguir dando clases así para poder seguir dando clases de una forma virtual. A ver si me abre este un archivo que necesito mostrarles ahorita. Así esperamos a ver quiénes más se unen a nuestra pequeña reunión que vamos a tener ahora. Por cierto que deberíamos conversar un poquito. A ver, aquí hay alguien que me está hablando por el chat. Ah, Giocari. Hola, Giocari, ¿cómo estás? Fíjense que hay un material que ustedes tienen en el primer corte que se llama acondicionamiento ambiental. Y en ese material del primer corte está las zonas climáticas. Vamos a compartir pantalla un momentito. ¿Ok? Vamos a hablar de las zonas climáticas. Me dicen cuando lo vean, por favor. Si están viendo el... Ya se ve. Listo. Ok. Fíjense que Köppen hizo una clasificación del clima pues en varios lugares del mundo. Yo creo que él clasificó el clima en todo el mundo. Y aquí pues para la planificación urbana y para muchos aspectos de la biología, de la química y de casi todas las materias, diría yo, se utiliza la clasificación de Köppen para establecer condiciones para un mejor confort, ¿no? Para un mejor vivir y para acondicionar los espacios para que la gente pues pueda sobrevivir a algunos embates específicos de un clima que pueda no ser no pueda ser muy agradable para la vida, ¿ok? Sin embargo, pues en Venezuela nosotros tenemos un clima que es muy marcado, o sea, es un clima tropical, seco, húmedo, pero que tiene algunos picos fríos, ¿verdad? Hacia los lados de Mérida, tiene unos climas secos hacia los lados de Falcón, tiene ese clima de costa, de playa, ¿no? Que es muy xerófilo, etcétera. Entonces, sin embargo, pues, a pesar de que nosotros tenemos dos marcadas estaciones, esas dos marcadas estaciones, a pesar de que sea frío, a pesar de que sea desértico, a pesar de que tengamos el tropical húmedo y seco como predominante, siempre se van a distinguir esas zonas secas y húmedas, ¿no? O sea, de muy altas precipitaciones y de digamos, de mucho calor. ¿Ok?
No obstante, la clasificación de Cooper nos ayuda bueno, a distinguir ciertos lugares con un clima, vamos a, por ejemplo, en este caso, que si yo tengo una altitud, ¿no? Estos son metros sobre el nivel del mar, del 0 a 400 metros, esta altitud, donde ubicamos a Carigua, Altagracia de Orituco, a ciertos lugares, inclusive aquí en Puerto Ordaz, ¿verdad? Maturín, por ahí debe estar, aquí está Carúpano, aquí está Barcelona, que son digamos, los sitios donde ustedes se localizan. Realmente el clima es cálido, húmedo, a cálido, a caliente, húmedo, ¿no? Cálido, húmedo, a caliente, húmedo. ¿Ok? O sea que ahí tenemos un grado de precipitaciones bastante fuertes en la época de lluvia, ¿no? Y también tenemos una gran sequía o un marcado calor en la época que se llama de la época seca, pues. Entonces, la idea del trabajo que vamos a hacer ahora, bueno, que ustedes van a hacer ahora, es no solamente conocer cómo se distribuye el clima por toda Venezuela, ¿no? Déjenme dejar de compartir esta parte para que busquemos la tarea. La tarea que aquí está, ¿no? Entonces vamos a compartir la tarea. Compartir pantalla. Aquí la tarea. Aquí. No es solamente, o sea, aquí dice que una vez revisadas las lecturas y presentaciones del aula virtual y de la unidad del contenido programático de la cátedra, usted deberá realizar un cuadro descriptivo para establecer las características de una vivienda. No es la vivienda donde usted vive, sino de las viviendas según las zonas climáticas. ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo se orienta la vivienda de acuerdo a la zona climática? ¿Cómo se orientaría de acuerdo al soleamiento? ¿Cómo se orientaría de acuerdo a los vientos? ¿Cómo serían las fachadas? ¿Cómo serían los materiales de construcción? ¿Cómo orientaríamos las ventanas y las puertas según las zonas climáticas? ¿Ok? No es la vivienda suya, es una vivienda en las zonas climáticas de Venezuela. Entonces, cuando nosotros podemos revisar el material, dejo de compartir pantalla para ir para acá, cuando revisamos el material que tenemos en el aula sobre la zona climática, ¿verdad? Este que estábamos viendo de primerito, allí tenemos, ¿verdad? Según el tipo de clima, ¿verdad? ¿Cuáles son las caracterizaciones de ese clima? Entonces, por ejemplo, el cálido seco se caracteriza por altas temperaturas durante el día y confortables o frescas durante la noche. ¿Cómo se ubican las edificaciones? Protegen de la radiación solar y de los vientos cálidos en el interior de bosques, ¿verdad? Más frescos y húmedos, y en áreas geográficas deprimidas, si son zonas muy secas y no tienen problemas de frío y humedad en invierno, y en zonas cercanas a masas de agua. Ahí es donde se ubican las edificaciones. Tipo de asentamientos, esto ya sería la urbanización. Compactos y o semienterrados, generando sombras proyectadas, obviamente, sombras proyectadas para que una vivienda le dé la sombra a la otra. O sea que ahí vamos como a desniveles, ¿no? Inclusión de patios con aguas y plantas para humidificar el ambiente, porque estamos hablando de un cálido seco, ¿verdad?
y almacenar el aire fresco en las noches. O sea, el agua sirve para eso. Tipo de materiales para las edificaciones: madera, caña brava para las paredes, los techos deben ser altos y se usa teja de barro o paja. Me dirán, ay profesora, pero eso es del siglo XIX prácticamente. Sí, pero es que estos son los materiales que en realidad bajan temperatura y estamos hablando de un cálido seco. Ahora, ¿de qué manera lo podemos colocar? Pues hay de muchas maneras de colocarse, esta caña brava, esta madera, porque nosotros no queremos salir de la construcción tradicional del bloque y de la teja. La teja baja temperatura, aquí lo dice, ¿no? Se usa la teja de barro o paja para bajar la temperatura. Pero ¿qué pasa con las paredes? Las paredes se sobrecalientan en cálido seco. Entonces pareciera que la tenemos que recubrir o pareciera que requiere una doble fachada. Una doble fachada para que no se calienten las superficies, ¿verdad?, de las paredes. Y la otra es para generar sombra sobre esa pared, ¿verdad? De tal forma de bajar temperatura y hacer más provechoso el clima dentro del recinto donde nos encontramos en ese cálido seco. ¿Ok? Las pinturas de esa fachada, colores claros para reflejar los rayos solares, porque el color oscuro absorbe el calor, mientras que el color claro lo repele, lo lanza, o sea, lo recibe pero lo lanza en varias direcciones. Entonces, eso es lo que queremos para que la superficie no se caliente. El aislamiento térmico en la edificación, bueno, en la cara exterior de la obra, la masa interior absorberá el calor generado en el interior del edificio para liberarlos por la noche. Entonces, por eso la doble fachada es importante para evitar esto. Y aspectos generales de la edificación, las aberturas al exterior deben ser pocas, pequeñas y protegidas mediante voladizos, persianas o vegetación. Se cierran en las horas de más calor y se abren por la noche al aire fresco. Entonces, si yo tengo esta característica del tipo de clima, donde ya estoy diciendo cómo es el clima, cómo deben ubicarse las edificaciones, cómo deben ser los tipos de asentamiento, y eso lo tenemos para cada una de las zonas. Tenemos el cálido seco, tenemos el cálido húmedo, tenemos el frío, ¿verdad? Que son los 4 climas más marcados dentro de Venezuela, porque lo demás son variaciones, que si moderado, moderado a frío, pero en realidad es el húmedo, el seco, el frío y el cálido, o sea, el seco, el húmedo y el frío. Son los 3 climas más drásticos que tenemos nosotros en Venezuela, ¿ok? Entonces, a pesar de que aquí haya toda una clasificación y cálido, húmedo, caliente, cálido, húmedo a moderado, moderado, moderado a frío, ¿verdad? En realidad son estos 3 climas los más importantes que tenemos en nuestra Venezuela. ¿Ok? Déjame ver qué dice aquí este chat. A base de esos 3 climas será el cuadro. Claro, a base de esos 3 climas se va a hacer el cuadro. Observando cualquier vivienda. O sea, nosotros nos vamos a imaginar que una vivienda la vamos a colocar en clima frío. Entonces, ¿cómo se debe orientar? ¿Cómo se va a orientar? ¿Ok? ¿Cómo van a ser los materiales de construcción de esa vivienda en ese clima frío? ¿Cómo va a ser la pintura? ¿Cómo va a ser el techo? ¿Cómo van a ser las ventanas? ¿Cómo van a ser cómo voy a hacer con la ventilación? ¿Cómo voy a aprovechar el sol si estoy en clima frío? Todo eso. Y eso está precisamente en este cuadrito. ¿Okay? Aquí está el húmedo y aquí está el frío.
Voy a dejar de compartir esto para mostrarles otro ejemplo. Ya. Aquí tienen los ejemplos y le hago todos estos señalamientos porque ustedes, ¿verdad? En las tareas que han venido haciendo no revisan el material. No revisan el material. Al no revisar el material, no hacen bien las tareas. Y me preocupa porque veo los trabajos muy incompletos. Veo los trabajos muy incompletos. Esta presentación, yo creo que está en el aula, más no estoy muy segura porque le estoy metiendo, ahorita estoy revisando en el aula que hay algunos enlaces que no abren. Creo que ya están muy viejos, están muy obsoletos. Esos no fueron colocados por mí, esos venían en el aula. Yo los dejé ahí y los voy revisando para ver si les sirve o no, pero he colocado algunos bastante interesantes. Entonces me gustaría que los revisaran para que hicieran chévere la tarea. Ajá, este material yo lo hice hace muchos años, bueno, hace un par de años, creo que más, antes de la pandemia, muchísimo antes de la pandemia. Entonces, aquí, a ver si se me abre la presentación. Espero que la vean, ¿no? Espero que la vean. Aquí tenemos la zona climática, la característica, la orientación de la vivienda y urbanismo y los materiales de construcción. Aquí tenemos los climas, ¿verdad? Tenemos el clima cálido, el fresco, el templado y el frío. Son los de cobre, ¿ok? Eso no tiene ninguna. El muy frío, el gélido, que es ya de la Sierra Nevada de Mérida, Sierra de la Culata, Sierra de Santo Domingo, pero en Venezuela, y hasta glacial. Porque en el Pico Bolívar nosotros tenemos clima glacial, pero esto es como muy específico. Aquí nosotros nos vamos a dedicar al clima húmedo, al clima seco, o sea, cálido húmedo, cálido seco y al frío. Eso van a ser los tres más importantes. Si lo quieren hacer todo, está bien. Pero si hacen estos tres que son los más importantes, estará bien también, ¿ok? Entonces, cuando yo analizo el clima templado, ¿verdad? Que es el clima, el moderado húmedo o el moderado seco, pero es el templado, donde tenemos temperaturas entre 25 y 30 grados, ¿verdad? Nosotros vamos a ir observando que la arquitectura se pudiera adaptar a las estaciones que yo estoy, las que yo puedo ir observando en la medida en que yo voy trabajando, ¿no? En la medida que yo voy viviendo la vivienda que estoy, la que me toca por, digamos, por defecto. ¿Ok? Entonces, este clima templado se caracteriza por tener temperaturas medias y 4 estaciones bien marcadas, calor en verano y frío en invierno, además de variaciones de temperatura entre el día y la noche. Esto se parece a nosotros, ¿ok? A pesar de que nosotros no vivimos 4 estaciones. La arquitectura bioclimática resuelve las diferencias de temperaturas estacionales huyendo del sol en verano y captándolo en invierno, ¿ok? Nosotros realmente durante el día, por lo menos lo que vivimos aquí en Puerto Ordaz, tenemos unas épocas, en este momento tenemos una época de lluvia donde de repente tenemos un sol ardiente y a la media hora nos cae un palo de agua y hasta nos da frío, ¿ok? Entonces, esas variaciones climáticas obviamente hacen que hasta que nos enfermemos porque nuestras viviendas no están adaptadas a esos cambios. ¿Ok? Entonces, la arquitectura bioclimática ayuda a resolver
esa disparidad que hay entre un clima muy caluroso y un clima muy frío. Entonces dice aquí que realiza una buena inercia térmica, o sea que al realizar una muy buena inercia térmica se hace necesaria para almacenar el calor del día y utilizarlo en la noche, cuando tenemos esa variación. El urbanismo debe tomar las características del clima frío, permitiendo el soleamiento en invierno y bloqueándolo en verano. La mejor forma de permitirlo es con la ayuda de árboles de hoja caduca en las calles, donde el follaje bloquea el sol en verano y al perder la hoja en invierno, permite la entrada del sol. En nuestro clima, que es el cálido húmedo, ¿verdad? Se caracteriza por tener elevadas temperaturas anuales y una pequeña variación entre estaciones. Se localiza en zonas tropicales y subtropicales debido a una incidencia mayor de los rayos solares. Viviendas en clima cálido y húmedo, el cuerpo para refrigerarse ante el calor produce sudor que al evaporarse absorbe calor produciendo una disminución de la temperatura corporal. Imagínense ustedes aquí en Puerto Ordaz cuando hace esa humedad, yo por lo menos que me voy caminando a tomar el transporte para irme a mi oficina o ir a darles clases, cuando llego a la parada, no solamente mi cuerpo se agita y genera calor por el, digamos, el movimiento que he hecho desde mi casa hasta la parada, sino que la misma humedad del ambiente, o sea, la evaporación, ¿verdad? Del agua que genera tanto las plantas, todo lo que es el mismo asfalto que se va calentando, ¿verdad? Y todo lo que haya de agua en el asfalto que se haya acumulado, eso va aumentando la humedad, que junto con las plantas, pues más el calor mío, de mi propio cuerpo caminando, eso hace que el calor sea exorbitante. Entonces, la idea, ¿verdad? Es que cuando la humedad es elevada, se tienen mayores dificultades para evaporar el sudor y el viento puede favorecer. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que las zonas estén bien ventiladas, ¿verdad? Y por esto, por lo que en este tipo de clima lo que se viene buscando son los vientos dominantes. Y los huecos se orientan de forma que se establezca una ventilación cruzada. Los huecos, ¿a qué se refieren los huecos? Bueno, que por ejemplo, al ubicar en una misma vivienda, ¿verdad? Bien orientado hacia los vientos, pero no que entren de una manera brusca dentro de la vivienda, yo puedo sacar esa humedad, ¿ok? Puedo hacer que el aire caliente suba, ¿verdad? Y salga por las ventanas. Pero en los urbanismos, yo tengo que procurar también saber colocarlos, orientarlos, de tal manera de que todas las viviendas y todas las actividades que en esa urbanización se den, también se favorezcan para que el clima pueda, ¿verdad?, ser agradable para las personas que están viviendo allí, ¿no? Entonces, esos huecos no solamente se refiere a la vivienda como tal, que estamos acostumbrados a que los vientos sean cruzados, o sea, que haya ventilación cruzada dentro de la vivienda, sino que también en los urbanismos. Entonces aquí también habla de que las casas se dotan de amplios aleros, como en este caso, para protegerse tanto del sol como de la lluvia. Las instalaciones de climatización propia de este tipo de clima son, por tanto, aquellas cuyo objetivo sea mantener el aire en movimiento como los ventiladores. Ay, Dios, ya se me va a acabar la cuestión. Ajá. ¿Cómo debemos construir para el clima cálido? Bueno, hay que buscar resistencia contra el calor, ¿verdad? Para que sea más confortable vivir dentro de la edificación. Entonces,
La lámina, al ser formada por acero, es un material que, de no elegirse el material correcto, ocasiona que el calor en lugar de repelerse, se contenga en el material, ocasionando que el calor aumente. O sea que acero no podemos usar. Y por fortuna hay materiales de construcción que en conjunto nos ayudan a generar espacios más frescos. Entonces, ¿qué tenemos? La madera, la guadúa, la caña brava para las paredes. Los techos deben ser altos y se usa teja de barro o paja, como ya vimos en el otro cuadrito que hice. El cielo raso es un aislante y se utiliza cuando nosotros no podemos tener los techos altos ni podemos utilizar madera o caña brava, ¿verdad? En los techos, o no tenemos la teja, ¿ok? No tenemos la teja de barro. Entonces, el aislante, el utilizar el cielo raso como un aislante, nos puede ayudar a que la temperatura baje en ese espacio. Calado, para evitar que para ventilar la casa se puede utilizar calado, los cuales son piezas perforadas de ladrillo, bloque, madera o gadúa o caña brava. Esto hace que en algunas paredes donde yo sé que los vientos me van a favorecer y me van a sacar la humedad y el calor de un espacio, yo puedo tener paredes semiabiertas, o sea, protegidas, pero semiabiertas y semicerradas. Es decir, puedo utilizar hasta bloques que son bloques abiertos para que por allí entre la ventilación y me saque el calor, ¿verdad? Y a la vez me protege de cualquier tipo de inseguridad que haya en el sector, ¿ok? Las ventanas, ¿verdad? En climas cálidos, las puertas y ventanas tienen calados para permitir el paso de aire. Es decir, que las ventanas, las puertas también están diseñadas con esa modalidad para que pueda permitir el paso del aire. La pintura, ya hablamos de que las pinturas tienen que ser más bien claras, verdes y grises claros, o sea, colores que expelen el rayo solar, o sea, la radiación, ¿ok? Porque si utilizamos los negros, los colores oscuros, ellos van a absorber el calor, ¿bien? Hablan de paneles aislantes, ¿verdad? Que van a ayudar a, no solamente a la acústica, sino que también van a permitir que el calor no penetre dentro de la edificación. Y el diseño, aquí dice, de nuestro proyecto es la base para que sea o no repelente al calor. Es el caso de las edificaciones que funcionan frescas aún en el desierto. Si buscas láminas aislantes para tu proyecto, ahora aquí dice que solicites tu cotización. Bueno, esta parte se me quedó aquí, nunca he podido porque esto es un pedacito que yo tomé de una lámina que son la fuente de este trabajo es precisamente villalaminados.com, donde ustedes pueden entrar y no solamente revisar las características de esta vivienda de la que estamos hablando acá, que es la del cálido húmedo, sino que van a encontrar las otras del clima frío, del clima gélido, del glacial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes manejen, ¿verdad? Porque ustedes a la larga van a viajar, a la larga se van a graduar, van a viajar, van a estar en otros países trabajando. Entonces es necesario que aprendan, que se estudien cuáles son esos materiales, digamos, esa forma de construir según el tipo de clima, cómo orientar las viviendas. Ahí le puse unas revistas que me gustaría que las revisaran, ¿verdad? Donde van a encontrar mucha información. De hecho, ahorita se está usando mucho el vidrio y el plástico,
pero en ciertas condiciones que quisiera que lo revisaran bien para que se empaparan, porque a la larga su proyecto de diseño para cuando se gradúen, pues deberá ser innovador. Y en la parte de innovación puede ser precisamente los materiales de construcción en ciertos y determinados sitios, ¿verdad?, del país, porque no solamente acá en Puerto Ordaz, ustedes también están acuérdense que ustedes son un grupo variado, que están en Por la Mar, que están en Maturín, que están en Barcelona y Puerto Ordaz, y en esas 4 localidades los climas son bastante diferenciados. Entonces, revisar esto es un plus y es una parte muy interesante y que lo puede llevar a ustedes inclusive a hacer posgrados en materiales de construcción, y eso va a mejorar muchísimo el diseño de sus proyectos. Ajá. ¿Hay alguna duda en relación a esto? Profesora, No, disculpe. profe. Ajá. Yo sí, de hecho. En cuanto a lo relevante, en cuanto a medidas que tener en cuenta con respecto a la construcción para el confort, en climas como lo vendrían a ser el frío, ¿realmente se tiene tanto en cuenta en los colores de las pinturas? Sí, debería de utilizarse las pinturas adecuadas. Inclusive ahorita hay una gran variedad de pinturas para superficies que son que vienen siendo desgastadas por las lluvias, no solamente ni siquiera por el clima, sino por las lluvias. Entonces, si nosotros utilizásemos los colores adecuados según el clima, nosotros mejoraríamos no solamente dentro de la vivienda de la que estamos hablando, sino toda la urbanización, toda la ciudad. ¿Ok? Entonces, la innovación ahorita con materiales de construcción según el clima es grande, o sea, es inmensa. Y sí afecta la pintura en la edificación, en el clima del que se esté hablando. Prendo. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Quién más tiene alguna duda? Ajá, para reiterar, sería un cuadro descriptivo sobre la construcción dependiendo de los tipos de clima. Sí, sí, Carlis, de acuerdo a lo que se pide en la tarea. En la tarea se te pide que tienes que diferenciar, ¿verdad? La orientación, el soleamiento, los vientos, en materiales de construcción y acabado, orientación de ventanas, puertas y fachadas. ¿Ok? Sí, los 3 principales de Venezuela, claro, porque realmente yo diría que en Venezuela hay un solo tipo de clima, pero lo que pasa es que lo diferenciamos mucho porque tenemos diferentes tipos de altitud. Entonces, la altura sobre el nivel del mar, hace que el clima también varíe. Entonces, si estamos hablando del Pico Bolívar, obviamente ahí tenemos un clima glacial. Fíjate que ahí neva, o sea, ahí neva y eso es algo que nos favorece.